Bueno, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a esta reunión, o más exactamente a esta enseñanza bíblica desde el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos, para que, no sé quién quiera dirigir la oración de nuestros invitados, el hermano John o la hermana Adriana, ¿quién quiere dirigir la oración? Bueno, hermana Adriana, ¿puedo hacer yo? Amén. Siga, hermana, por favor. Señor, te damos gracias Bendito por este Dios. día, Padre Santo. Gracias, Que seas tú Señor. bendiciéndonos, que seas tú glorificándote en cada una de nuestras vidas. Gracias por tu amor, gracias por tu infinita misericordia con cada uno de nosotros. Gracias por tus bendiciones, por los días nuevos que nos das cada día, Padre Santo. Bendice esta enseñanza, bendice a nuestro predicador en este día, que seas tú bendiciéndolo, guiándolo con tu Santo Espíritu. Glorifícate en nuestras vidas, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, gracias a Dios. Gracias porque estamos acá. Gracias porque en medio de este día 4 de julio podemos reunirnos. Incluso yo no pensaba, dije, pero bueno, me han dado una sorpresa muy bonita a todos ustedes. Y que Dios les premie con una excelente enseñanza de parte de Él. La gloria sea para Dios. Bueno, hay algo muy importante que yo quisiera tratar hoy. Y es cómo yo llego a conocer una persona realmente. Uno mira a alguien y uno dice, saca a veces el concepto Sí, de que, uy, esa persona es como orgullosa. nuestro No, propio sí, pensamiento. no, esa persona es como esto. Yo recuerdo que a mí alguien me dijo en Bogotá, oye, hermano Henry, yo lo vi a usted y yo me imaginé que usted era orgulloso. ¿Y por qué? No sé, me dio eso, pero ahora que lo trato sé que usted es la persona más sencilla y más amigable. Y bueno, entonces uno se lleva, la apariencia lo puede engañar a uno, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿cómo conocer a esa persona? O sea, ¿cómo yo llego a conocer a esa persona realmente? Entonces, bueno, alguien puede decir, bueno, hablando con ella, esto y lo otro. Pero encontré en la Biblia algo que me llamó la atención. Y es cómo yo puedo, o sea, llegar a conocer a Dios. ¿Será que uno puede conocer una persona si uno no la entiende? ¿Qué dice hermano John? Hay que entenderla, ¿cierto? Porque no la conoce. Entonces encontré un versículo que trata eso precisamente. Y vamos a ver en Jeremías 9:24, ¿ya? ¿Cómo conocer, cómo entender a Dios para conocerlo? ¿Ya? ¿Cómo entender a Dios para conocerlo? Aquí es donde viene. ¿Puede leerlo el que lo tenga, por favor? ¿Cómo conocer a Dios? ¿Ya? Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, aquí encontramos un versículo que me llama mucho la atención porque dice, mas alábese en esto, ¿en qué nos debemos de alabar? Ok, siga. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, si quiere puede acompañarnos. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta de que nosotros debemos de tener algo muy prioritario. Porque el que está ahí hablando es Dios. Mas alábese en qué? En esto. No, it's okay. Mas alábese en esto. El que se ha de alabar. ¿En esto? ¿En qué? En entender a Dios y conocer a Dios. Pero ahora viene, ¿cómo vamos a entender a Dios si sus pensamientos son más altos que los míos y sus caminos son más grandes que los míos? ¿Cómo vamos nosotros a entender a Dios? Siga, hermana Sandra. ¿Cómo vamos a entender a Dios? Es como un poquito difícil, ¿cierto? Pero el que lo está diciendo, ¿quién es? El mismo Dios. Entonces tiene que haber una posibilidad de que yo entienda a Dios. Y eso es para poderlo, ¿qué? Conocer. Entonces sigue diciendo la palabra que leyó la hermana Ivonne, dice que yo soy Jehová y luego ahora voy a conocer a Dios. ¿Qué hace Dios? Hace misericordia. Entonces yo ya comienzo ya sé que es un ser misericordioso. Que hace juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ahora, si
si Él me dice que para yo entenderlo tengo que entender que Él hace misericordia, entonces ahora yo tengo que analizar que la misericordia de Él, ¿cómo es? Porque resulta que a veces nosotros tenemos misericordia con el que nos cae bien, pero con el que nos cae mal de pronto no la tenemos. Y resulta que en Dios es diferente. Resulta que Dios, estando en la cruz del Calvario, tuvo misericordia con los dos ladrones, pero solamente recibió la bendición el que aceptó su condición de que era un ladrón y un asesino. Entonces, esta parte es muy fundamental para nosotros, ¿ya? Poder entender qué debo de hacer para que me rodee la misericordia de Dios. Porque yo ya sé que Él hace que yo hago misericordia, pero el asunto es poderlo entender a Él. Entonces, si Él hace misericordia, lo importante es que yo reciba esa ¿qué? Esa misericordia para yo comenzar a entenderlo. ¿Qué debo de hacer yo, hermano Noé, para que la misericordia de Dios me rodee 360 grados? Uno dice, ¿qué debo yo de hacer? ¿Creer? Porque uno dice creer o amarlo o esto, pero vamos a ir a Salmo 32:10. ¿Qué debo de hacer para que me rodee la misericordia? Aquí es donde viene una acción que de pronto a nosotros nos falla cuando tenemos un momento difícil. Porque una cosa es que yo aconseje a un hermano que está sufriendo de cáncer y otra cosa es que yo viva eso que está sufriendo. Salmo 32:10, ¿qué nos dice? 32:10, ¿qué nos dice? Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Entonces aquí tenemos nosotros que hacer una acción para que nos rodee la misericordia. ¿Cuál es la acción? Esperar en Él. Pero esperar en Él no es fácil, ¿cierto? Porque José tuvo un sueño, el joven José, y soñó que todas las estrellas, el sol y la luna se postraban ante él, que los manojos de los hermanos de trigo se postraban, se doblaban ante el manojo de él. Pero el hombre iba de caída en caída hasta que quedó en la cárcel. Pero a él lo rodeó la misericordia porque él siempre esperó ¿en quién? En Jehová. El asunto es que nosotros, hoy la enseñanza bíblica es para nosotros entender a Dios y poderlo decir, yo conozco a Dios. Y no llevarnos una sorpresa en el futuro. Usted sabe que Jesucristo dijo, en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos ¿qué? Milagros, sanidad, echamos fuera demonios y esto y esto y esto. Y Jesucristo dice, yo nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces lo importante hoy es que nosotros podamos entender a Dios en estos tres principios. Que Él hace misericordia, que hace juicio y hace justicia y es lo que Él quiere. Esas tres cosas. No se nos olvida esas tres cosas, ¿cierto? Él hace misericordia. Entonces, ¿cómo yo me rodeo de misericordia? Cuando yo ¿qué? Espero en Él all time, todo el tiempo. Entonces yo me rodeo de misericordia. Pero si yo no espero en Él, pues ¿cómo me va a llegar la misericordia? No me va a rodear nunca, porque como hago otras cosas. Hasta ahí todo entendido, ¿cierto? Bueno, ahora, ¿a quién Dios extiende su misericordia? Porque ahora hay algo. A mí me rodea la misericordia, pero de pronto yo necesito un poquito más que otros. Sí, un poquito más. Vamos a decir, no es la misma misericordia de Dios para aquel que está bien de salud que para aquel que está mal y le dijeron en 6 meses usted termina su vida. Entonces, para ese 6 meses, Dios tiene que extenderle la misericordia. ¿Sí o no, hermano? Claro, le tiene que extender la misericordia. Yo estoy sano, yo no tengo problema. El otro está sano, no tiene problema. Pero si yo tengo una enfermedad que me dictaron ya que en 6 meses ya, porque eso hacen los médicos a veces. Le dicen, usted 6 meses, ya vaya despidiéndose. Entonces aquí viene, ¿qué debo de hacer para que me rodee la misericordia? Lo hicimos, confiar en Dios. ¿A quiénes Dios extiende su misericordia? Vamos a ver a quiénes Dios le extiende la misericordia. Salmo 36:10. Vamos a ver a quiénes Dios le extiende la misericordia. Salmos 36:10. Recuerda que el primero era 32:10, ahora es 36:10. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Entonces aquí aparece que ya lo conocemos. Entonces, si yo conozco a Dios, Él extiende ¿qué? Su misericordia. Pero hermana Sandra, ¿usted se acuerda cómo conocemos nosotros a Dios? ¿Se acuerda de ese versículo?
¿Qué es conocer a Dios? ¿Usted se acuerda, hermano? Conocer a Dios. ¿Qué es conocer a Dios? Mira, por ello yo sé que aquí aprendemos todos. Mire, conocer a Dios, por eso dice, el que, muy bien, hermana, muy bien, guardar sus mandamientos, exactamente. El amor. Claro, guardar de sus Dios es mandamientos. guardar sus mandamientos. El amor a Dios es guardar sus mandamientos. ¿Y el amor de Dios en sí qué es? Vamos a repasar ya que ya tocó eso, la hermana Ivonne. Entonces, ¿qué es el amor de Dios? Guardar ¿qué? Sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sí. Pero en sí, ¿qué es el amor? Cumplirlos. ¿Quieren recordarlo? Vamos a ir a primera de Juan 5:3. Amar a mi prójimo. El amor es sufrido, pero estoy diciendo, mire, este es el amor de Dios. Entonces, el amor de Dios es que guardar sus mandamientos. El amor a Dios es guardar sus mandamientos. Pero en sí, ¿qué es el amor de Dios? También lo vamos a ver. Primera de Juan 5:3, ¿qué nos dice? ¿Quién lo quiere leer, por favor? Sí, claro. 5:3, ¿no? Sí. Y pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Bueno, en mi Biblia dice, este es el amor a Dios. Ahí está con D o con A. Pues este es el amor a A Dios, a Dios. Entonces, el amor a Dios, o sea, mi relación hacia Él, ¿cierto? Sí. Mi amor a Dios. Y ahora viene la pregunta, pero yo para yo amar a Dios, tengo que saber qué es el amor de Dios. Ese es segunda de Juan 1:6. ¿Qué es el amor de Dios? Que es casi lo mismo, pero es la esencia de todo. Vamos a mirar la esencia de todo. Segunda de Juan. Segunda de Juan 1:6, ¿qué dice? El amor, ¿qué es? Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces ahora viene la explicación. Que andemos en los mandamientos. Entonces, una cosa es el amor a Dios, ¿ya? Pero como yo estoy en el amor, cuando yo comienzo a andar en sus mandamientos, o sea, yo comienzo a practicar los mandamientos de Dios. Y esto es muy importante, hermanos. En esta semana recibí a alguien que me hizo una pregunta. ¿Las cosas de Dios son obligatorias? No. Y resulta que para algunos es obligatoria. Pero bíblicamente, ¿cómo yo le digo a una persona que tiene que hacerlo voluntariamente para que sea de qué? De corazón, ¿cierto? Porque si yo obligo, hermano John, si yo le obligo a usted a algo, usted lo va a hacer, pero de pronto no lo hace de qué. de corazón. Pero si yo lo dejo que sea voluntariamente, lo que haga va a ser de corazón, ¿correcto? Pero ¿cómo yo le digo a esa persona que eso que estoy predicando lo tiene que hacer sin decirle que es obligatorio? Que eso ¿Recuerda la cita bíblica, hermana Ivonne? ¿Mateo qué? 23:23. Mateo 23, Es una 23. necesidad. Dice, no te digo que lo hagas, no le digo que es obligatorio, pero sí le voy a decir algo, que es que necesario. Entonces, si a usted le dice, hermana Natalia, es necesario que usted cuando vaya a tal sitio lleve tal equipo, ¿sí? No la están obligando, pero le están diciendo que si no lleva ese equipo puede presentarse algún problema, ¿cierto? Entonces, esa es la manera como nosotros debemos de enseñar el Evangelio de Cristo a las ovejas. Porque a las ovejas no se les puede obligar. El pastor va adelante y las ovejas que lo siguen. Y lo otro, precisamente Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Señor, yo te amo. Y dice, apacienta mis corderos. La segunda vez le dice, pastorea mis ovejas. Y luego, apacienta mis ovejas. Entonces, nosotros no podemos seguir a Cristo obligados. Nos tiene que nacer del corazón para que sea voluntario, es para que nos nazca el corazón. Bueno, exactamente, los mandamientos no son gravosos, entonces esa es la parte esencial, ¿ya? Pero cuando yo ya comienzo a andar en los mandamientos de Dios, yo ya estoy en el amor de Dios. Y si los mandamientos no son gravosos, entonces los mandamientos son obligatorios o son necesarios. Necesario. Esa es la palabra. Entonces no se olviden. No podemos obligar a nadie, sino decirle, mire, esto es necesario, pero de usted depende. Ahora, ¿a quiénes Dios extiende su misericordia? Ya sabemos, 36:10. ¿A quiénes Dios extiende su misericordia?
En él. A los que esperan. No, No, no. a los que... ¿A quién es Dios? Primero, ¿qué debo de hacer para que me rodee de la misericordia? Confiar A en los Él. que lo conocen. Y Dios extiende la misericordia a los que le conocen. Y entonces, quedamos en esa pregunta. ¿Qué es conocer a Dios? Primera de Juan 2.4. Ahora sí. ¿Qué es conocer a Dios? ¿Cómo llego yo a conocer a Dios? Primera de Juan 2.4. Hasta ahí todo entendido, hermana Natalia, hermana Adriana, hermano John. Porque mi objetivo es que entiendan esta parte. ¿Ya? Yo sé que es como un laberinto. Se le vuelve la mente como que una cosa por allá y por acá, pero hay que ir progresando. Primera de Juan 2.4, ¿lo pueden leer, por favor? Se le perdió, puede seguir. El que dice, Ese. yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahí está. Entonces aquí, yo le conozco porque guardo ¿qué? Sus mandamientos. El que guarda sus mandamientos es hacedor de maldad o no hacedor de maldad. No hacer de maldad. Entonces por eso en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos ¿qué? Milagros, sanidades. Y Jesucristo dice, yo nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no habían guardado ¿qué? Sus mandamientos, por eso no lo conocían a Él, ni Él tampoco los conocía. ¿Hasta ahí todo claro? Ok. ¿Cómo es la misericordia de Dios? ¿Cómo creen ustedes que es la misericordia de Dios? Uno puede decir infinita, puede decir, pero vamos a leer Salmo 52.1. ¿Cómo es esa misericordia de Dios? Entonces, para que me rodee la misericordia tengo que confiar en Él. Y para que Dios extienda su misericordia sobre mí, tengo que ¿qué? Que conocerlo. Salmo 52.1. ¿Cómo es la misericordia de Dios? 52.1. El que lo tenga, por favor. 52. Dice, ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Eso. La misericordia es continua. Eso sí es algo muy bonito. Porque esa es una garantía de por vida. Sí, siempre va a tener. Pero a veces la misericordia a nosotros se nos acaba por raticos. Cuando nos llega el maligno, lo que sea, algo nos sacan de, o no, hermano, o no es. Nos sacan que hicieron algo mal y se nos acaba la misericordia por raticos, es intermitente. Entonces, la misericordia de Dios es ¿qué? Continua, no es intermitente. ¿Ya? sí, ¿por qué te jactas? Porque te jactas, pero la misericordia de Dios es ¿qué? Continua. Y si es continua, eso es una garantía muy grande para nosotros. Porque usted siempre va a disfrutar de esa misericordia. Por eso es bien importante que nosotros nos reunamos en este asunto de compartir la palabra de Dios y de aprender, ¿ya? No por obligación, sino porque nosotros necesitamos que en nosotros se forme este conocimiento de Cristo para que cuando Cristo venga a tomarse a sí mismo, pues dice, este es de los míos, este yo lo conozco y Él me conoce a mí porque guarda sus mandamientos. Ahora, ¿qué misericordia es mejor que qué? Así como esos videos. ¿Qué? ¿Qué misericordia es mejor que qué? Esto sí es ya el tope de la sabiduría. Para mí esto es el tope. Vamos a ir al Salmo 63.3. Salmo 63.3. ¿Qué es mejor que la... O sea, la misericordia es mejor que qué? Porque mejor es tu misericordia que la vida. Bueno, acá Mis sí... labios te alaban. Mis labios te alabarán. Te alabarán. Aquí sí, yo cuando llegué a ese versículo, yo dije, a mí me gusta la vida, pero si la misericordia es mejor que la vida, tiene que haber ahí un tesoro escondido que yo no lo veo. ¿Sí o no? Y entonces ahí es donde uno tiene que tener el asunto de que nosotros siempre vemos la vida acá, en la parte relativa. Pero si la persona muere, nosotros vamos y vemos el cuerpo del difunto. ¿Ya? Pero si la vida terminara ahí, que ahí termina la vida, vamos a decir, la vida orgánica, ¿ya? Jesucristo me hubiera dicho, no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no la pueden, ¿qué? Matar. Entonces, ¿por qué es más importante la misericordia? Porque la misericordia es ¿con qué? Continua. Entonces, se murió y sigue la misericordia con el
con su espíritu y con su alma. Hoy alguien me hacía una pregunta y me decía, ¿cómo es cuando una persona como que pierde la mente y se enloquece? ¿Eso es un demonio o qué es? Entonces tuve que explicarle. Ustedes han visto las carretas que son tiradas por caballos, ¿cierto? Y va uno y lleva las riendas. Entonces, la carreta es como decir el cuerpo, los caballos es como decir el alma que le da la vida a eso. Y el que dirige es el espíritu. Entonces, cuando la persona no puede manejar sus propios pensamientos, es porque llega otro y coge las riendas a dirigir. Entonces se forma una pelea entre pensamiento y pensamiento. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta que de ahí nacen los vicios, nacen las aberraciones, nacen una cantidad de cosas, porque el cristiano llegan pensamientos y entran, que a la larga se pueden convertir en un vicio, se pueden convertir en un demonio. Entonces, ¿cómo yo hago para que eso no entre en mí? Y ahí es donde dice que la fe viene por oír ¿qué? La palabra de Dios. Y por eso es importante tener el entendimiento conforme a ¿qué? A la palabra, la cita bíblica, hermana Kaylee. Salmos 119, 169. 169. Llegue mi clamor a ti y mi entendimiento sea conforme a la palabra. Entonces, si mi entendimiento es conforme a la palabra, según Romanos 10:17, la fe viene por oír ¿qué? La palabra. Entonces, yo tengo mi entendimiento conforme a la palabra y de esa palabra nace ¿qué? La fe. Y la fe es el escudo de ¿qué? Tomando el escudo de la fe con que podemos apagar ¿qué? Todos los dardos de fuego del maligno. Entonces llega un pensamiento y ya mismo me llega la palabra, porque tengo mi entendimiento conforme a la palabra. No, a mí no me va a engañar ya otra vez Satanás. ¿Sí me entiendes? Entonces todo esto por eso es importante y por eso la misericordia de Dios es continua a través también de la palabra. Ahora, ¿qué le sucede a la misericordia y a la verdad? Cuando ellos se encuentran, la misericordia y la verdad, ¿qué les sucede? Cuando ellos, o sea, bueno, ya dije la respuesta. ¿Qué le sucede a la misericordia y a la verdad? Vamos a ir Salmo 85:10. Bueno, voy bien. Media horita, estoy bien. ¿Qué le sucede a la misericordia y la verdad? Uno dice, bueno, la misericordia y la verdad, pero ¿qué le puede suceder? Porque uno mira la misericordia y la verdad como algo intangible, y es intangible. Y la verdad también es intangible. Pero ¿qué le pasa a esas dos? La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Por qué se encuentra la misericordia y la verdad? Eso es como cuando usted prende un fuego y automáticamente aparece, antes de eso, aparece el humo. Pero el humo no es el fuego, pero lo uno es consecuente de lo otro. Entonces, la misericordia se encuentran siempre con la verdad. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo. Jesucristo está en la cruz del Calvario. Ahí se encontró la misericordia y la verdad. El hombre que estaba al lado le dice, Señor, la verdad es que tú has sido crucificado injustamente. Yo aquí sí estoy pagando por esto. Jesucristo lo está analizando. ¿Ya? Entonces Jesucristo, que tiene misericordia, tiene que encontrar una verdad. Y entonces, ¿quién es digno de misericordia? ¿El que está bien o el que está mal? Está mal. Y Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que estaba ¿qué? Perdido. Entonces, por esa verdad y la misericordia es que se encuentran. Y entonces le dice, cuando se encuentran en el Calvario, le dice al hombre, hoy mismo estarás conmigo ¿en qué? El paraíso. En el paraíso. Por eso la verdad y la misericordia se encuentran. Ahora, esa es otra pregunta que tengo más allá. Ahora, ¿qué se hace con la verdad? ¿Qué cree, hermano John, que hacemos con la verdad? Se corrige el pecado. Se corrige el pecado. ¿Qué más se hace con la verdad? ¿Qué se hace con la verdad? Porque resulta que la verdad y la misericordia se encontraron y pudieron salvar ¿a quién? Al que estaba en la cruz, al ladrón. ¿Ya? Y entonces Jesucristo dice, yo tengo misericordia de él, pero ¿por qué tengo misericordia de él? Porque él está
condenado a muerte, pero ha reconocido, entonces su mente cambió, merece que en lo relativo tiene que pagar, pero en lo absoluto merece que esté conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué se hace con la verdad? Zacarías 7:9, mire lo que se hace con la verdad, Zacarías 7:9. Zacarías 7:9. Si mejorareis vuestros caminos. O sea, ¿cómo yo mejoro mi camino? ¿Con la mentira o con la verdad? ¿Qué dice Natalia? ¿Cómo se mejora un camino de nuestra vida? ¿Con la mentira o con la verdad? Con la verdad, por supuesto. Pero mire lo que todo está en la Biblia, hermano John. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Nuevamente leanlo. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Mire, eso de juzgar con la verdad. Uno dice, no, Jesucristo dijo que no juzguéis, pero sí podemos hacer el justo juicio. Pero resulta que ese justo juicio va ¿con qué? Con la misericordia. Y en la misericordia, ¿yo obligo al hermano o le digo lo que es necesario? Lo que es necesario. Lo que es necesario, no puedo obligarlo nunca. Entonces, cada cual haga con su hermano, dice, juzgad con la verdad, pero haga misericordia y piedad cada cual con su hermano. Misericordia y piedad. Esto corresponde únicamente al juicio justo. ¿Ya? Pero el juicio del Antiguo Testamento es el que la debe, la paga. Pero el juicio de Cristo es diferente. El juicio de Cristo encuentra al pecador y lo que hace es sacarle el pecado y salvar al pecador. ¿Sí me comprende? En el Antiguo Testamento no le importa al pecador, sino matan juntamente al pecador con el pecado. Esa es la justicia relativa, tanto subjetiva como objetiva. En el Antiguo Testamento era así. La mujer adúltera había que apedrearla, el maldiciente había que ahorcarlo, la bruja había que quemarla, o sea, se quemaba de una vez el pecador con el pecado. Viene Cristo y dice, traigo una justicia diferente. Esta justicia hay que hacerla con verdad, juzgarla y tener misericordia y piedad cada cual con su hermano. Ese es el justo juicio. ¿Ya? Entonces vamos a mirar ahora del justo juicio que ya hemos visto ahí. ¿Y qué se hace con la misericordia? Tener misericordia y piedad cada cual con su hermano. Ahora, ¿y cómo se llama este juicio que se hace con la verdad y misericordia? Juan 7:24. ¿Cómo se llama este juicio que se hace con misericordia y verdad? Porque en la corte, el juicio que se hace en las cortes o en los juzgados, Natalia, no tiene misericordia, ni tiene tampoco, no tienen, tienen únicamente la verdad relativa, subjetiva o objetiva, ¿ya? Pero no hay misericordia. Yo llego a la corte y si yo he cometido algo malo, el juez no dice, mire, vamos a tener misericordia. No, te paga porque paga. Entonces, ¿cómo se llama el juicio que se hace con la verdad y la misericordia? Juan 7:24, si alguien lo tiene, por favor. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Bueno, ahora viene la pregunta. Esto ya lo he diseñado. ¿En qué consiste el justo juicio, hermana Keile? En no juzgar por las apariencias. No juzgar por las apariencias. Pero cuando yo no juzgo por las apariencias, yo tengo que mirar qué es lo que... Hay algo escondido. Hay un tesoro ahí detrás. ¿Ya? Porque para yo no juzgar por las apariencias, yo le voy a hacer una pregunta a todos. Hermano Noé, y todo, hermana Adriana, hermano John, hermana... ¿Qué es la debilidad de nosotros? ¿Juzgar por las apariencias, sí o no? Sí, Sí, es verdad. Es verdad, yo juzgado por la apariencia. Yo, por ejemplo, a veces yo digo, ay, no, esa muchacha me cayó súper mal. Pero después cuando ya hablo con ella, yo digo, uy, todo lo que yo me imaginaba y pensaba. Exacto, entonces, ese es nuestro talón de Aquiles. Por eso es que esta enseñanza, nosotros debemos de tener ese cuidado. ¿Qué debemos de tener en cuenta? O sea, ¿cómo se llama el juicio que se hace con verdad y misericordia? Se llama el justo juicio. Pero cuando yo hago con la misericordia y con verdad, la hermana Adriana dio la clave. Estaba juzgando según la apariencia, pero después encontró la verdad y entonces ya nació ¿qué? La misericordia, porque es que inmediatamente aparece la misericordia. Voy a poner un ejemplo. Un niño
comete un error y llega el papá y mira, pero no sabe la verdad. Ahí no lo va a castigar y él dijo, un momentico, papá, que mire, pasó esto y esto, mire la cámara primero. Fue el perro que tumbó el televisor, no fue el niño. Entonces, inmediatamente, por esa verdad, aparece ¿qué? La misericordia. La misericordia. Pero entonces, detrás de eso, hay algo para yo hacer el justo juicio, que se basa en la verdad y la misericordia. Hay algo detrás de eso, hay algo escondido que tengo que tener yo en mi mente. ¿En qué consiste el justo juicio que aún Cristo lo hizo? Juan 5:30. ¿Qué debemos de tener en cuenta en el justo juicio? ¿Qué yo debo de tener en cuenta, hermano John, en el justo juicio? No, ya la misericordia y la verdad ya se encontraron y ya hice el justo juicio. Pero yo tengo que tener algo más en cuenta. Esas sillas son... Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ah, qué bueno. Mira, cuando una persona hace la voluntad de él en el juicio, ese juicio no es justo. ¿Ya? Pero si yo en el juicio, en el justo juicio, busco la voluntad, escúcheme bien, la voluntad de Dios, el juicio se convierte en ¿qué? En justo. Un juicio justo. ¿Por qué? Porque la misericordia y la verdad se encontraron. Y la misericordia, ¿cómo es para los que confían en Él? ¿Se acuerdan? Continuo. No. ¿Cómo es la misericordia? Vamos a mirar. ¿Qué debo de hacer para que me rodee la misericordia? Confiar en Él. ¿A quién Dios extiende su misericordia? ¿A quién Dios extiende su misericordia? A los que lo conocen. A los que le conocen. Extiende su misericordia a los que le conocen. ¿Y cuál era la otra? ¿Cómo yo llego a conocer a Dios? Bueno, ok. Entonces, la misericordia, si yo conozco a Dios, ¿Dios qué? Me extiende la misericordia. Y si yo nunca dejo de confiar en Dios, entonces Dios, su misericordia me rodea. 360. Ahora, cuando yo hago la voluntad de Dios, siempre voy a hacer el justo ¿qué? Juicio. Pero cuando yo hago mi voluntad, no, usted me hace esto y esto y esto. Entonces ahí es donde viene, ¿cómo yo puedo ser manager en una empresa? Porque yo tengo que ser cristiano aquí, allá y donde sea. Yo no puedo ser cristiano en una parte y en otra no. Entonces ahí es donde viene lo que es que nosotros no somos capataces, sino nosotros somos líderes. ¿Y el líder qué tiene? ¿Peones o seguidores? Seguidores. Eso es lo que hace Cristo. Cristo busca seguidores. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo yo me convierto en un líder? Cuando yo voy un paso delante de todos. Eso es el líder. El líder llega y va un paso delante de todos. Ya alguien, mire que hay que... No, ya. Mire, lo está haciendo ya. Eso es el líder. Ahora, ¿qué hicieron la justicia y la paz? Ahora sí, hermana. ¿Qué hicieron la justicia y la paz? ¿Qué le dije yo? ¿Qué me dijiste? Se besan. Yo ya no. Usted lo leyó. Ah, yo la justicia. Ya. No, ¿qué hicieron? Se besaron. Ah, Eso. se besaron. Sí. La justicia y la paz se besaron. La misericordia y la verdad que se encontraron. Pero la justicia y la paz se dieron un besito. Justicia y la verdad. Ahora, ¿por qué la justicia y la paz se besan? Porque una cosa es que alguien se encuentre, hola, ¿cómo estás? Otra cosa es cuando ya se besan, uno ya dice, estos son novios, o son pareja, o son marido y mujer. Entonces, ¿por qué la justicia y la paz se besaron? Porque, mira, todo produce un efecto, ¿cierto? Todo tiene causa y efecto. ¿Cuál es el efecto de la justicia? Vamos a mirar ahora Isaías 32:17. Por eso es que se besaron, porque hay un efecto. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo entendido, hermana Sandra? Todo entendido. Sí, yo sé que para retenerlo cuesta, pero no se preocupen que me pueden llamar a las 3 de la mañana. A la hora que ustedes quieran. ¿Cómo nos dicen Isaías 32:17? 32:17, ¿cómo nos dice? ¿Quién lo tiene? Y el efecto de la justicia será paz,
y la labor de la justicia, reposo, seguridad para siempre. Entonces, ¿cuál es el efecto de la justicia? Paz. La paz. Paz. O sea, es lo que produce la justicia. Entonces, la justicia y la paz, ¿qué? Se besaron. Se besaron. Ah. Eso, por eso es que porque es el efecto de uno de lo otro. Ahora, ¿cuándo tendremos justicia nosotros? ¿Cuándo cree que nosotros tendremos justicia en Colombia? Entonces dice, bueno, la justicia tiene que haber leyes y las leyes se tienen que cumplir y los jueces no tienen que ser corruptos, sino hacerlas cumplir. Y tendremos la justicia que relativa, subjetiva, objetiva. Pero ¿cuándo tendremos nosotros la justicia absoluta? La que se revela en el Evangelio por fe. ¿Cuándo cree que tendremos esa justicia? Vamos a ir a Deuteronomio 6:25. ¿Cuándo cree que su vida va a tener justicia, o su nación, o su vida personal va a decir, yo estoy ya viviendo en justicia? Y entonces usted va a saber que está en justicia? ¿Por qué? Porque usted siente paz 3:25. all time. Deuteronomios 6:25. Tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obras todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos tiempo llevamos en el camino de Dios o siendo cristianos? ¿Sí? Alguien que está en el camino de Dios y siendo cristiano y yendo a una iglesia, ¿ha sufrido depresiones? Sí, muchas veces, ¿cierto? Han sufrido depresiones estando en una iglesia así, que se siente un día que está como en el quinto cielo y el otro día como en el quinto sótano. ¿Alguien ha sufrido eso estando en Cristo? Cuando la persona sufre eso es porque precisamente no ha cumplido ¿qué? No está andando conforme a los mandamientos de Dios. Porque si yo ando conforme a los mandamientos de Dios, ¿hago qué? Justicia, y la justicia a mí me produce ¿qué? Paz. Paz en todo tiempo. ¿Ya? Entonces, hay cosas a veces que nosotros nos llevamos unas sorpresas, ¿ya? Que es que nosotros vemos las cosas, vamos a decirlo, de una manera superficial. Pero el tener esos mandamientos en práctica en nuestra vida, recuerde que ese es el amor, que andemos en sus mandamientos. Entonces, esos mandamientos es para hacer ¿qué? La justicia de Dios, la absoluta. Y esa justicia de Dios, ¿qué produce? La paz. Entonces yo ando en completa ¿qué? Completa paz. Y de esa manera nosotros entendemos. ¿Y cómo haremos esa justicia? ¿Cómo haremos esa justicia? Si nosotros queremos disfrutar de la paz, ¿cómo yo hago la justicia? Y aquí viene todo este andamiaje que yo quiero que ustedes se den cuenta. Yo no puedo hacer justicia con la mentira. Con la mentira, ¿yo qué hago? Injusticia. Yo hago justicia es con la verdad. Y vamos a ir a Jeremías 7:5. Jeremías 7:5. ¿Cómo nos dice? Que hacemos nosotros justicia. Y de esa manera enderezamos nuestro camino. ¿Ya? Jeremías 7 y versículo 5. Quiero felicitar a la hermana Luzmila, que no me ha preguntado, ahora que dije la cita bíblica. Jeremías 7:5. Jeremías 7:5. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo. Ahí está. Entonces, ¿con qué hacemos justicia, hermana Adriana? Sí, ¿con qué? Puede leer el versículo nuevamente, a ver. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicisteis justicia entre el hombre y su prójimo. Si con verdad hiciere justicia entre ¿qué? Entre el hombre y el prójimo. Entonces, ¿hacemos justicia con qué? Con nuestro prójimo. Con la verdad, ¿cierto? Dice con la verdad. Con la verdad. ¿Cuál es la verdad de Cristo? A mí me preguntaba una vez un profesor de filosofía y letras, Henry, ¿para ti qué es la verdad? Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo? Porque él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ¿y sí qué es la verdad? No, pues Jesucristo. Si yo digo que esta es una silla, ¿eso es verdad o mentira? Es verdad. Entonces eso es Jesucristo. No, tampoco. Entonces, ¿qué es la verdad? Entonces, ahí usted. ¿Cuál es la verdad de Cristo? Efesios 1:13. Habiendo oído la palabra de verdad, que el evangelio de vuestra salvación. Entonces, lo que predicó Cristo, esa es la verdad absoluta. Y con esa verdad absoluta es que yo voy a hacer ¿qué? La justicia absoluta.
Y esa justicia absoluta, con esa verdad, esa justicia me produce a mí ¿qué? Paz, ¿ya? Y en esa justicia que produce paz con el pecador, está llena de misericordia y de ¿qué? Y de verdad, y las dos se encuentran. Y la justicia y la paz, cuando se encuentran, se dan un beso. 1:13, ¿no? Sí, 1:13, puede leerlo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿cuál es la palabra de verdad? El evangelio, lo que predicó Cristo. Ahora viene. Usted sabe que a veces se utiliza mucho en el pueblo de Dios hoy, yo declaro, ¿cierto? Yo declaro sobre usted una bendición. Yo declaro sobre usted sanidad. Y yo declaro y declaro y declaro. Se usa. Ahora, ¿cómo cree que usted puede declarar justicia? Hermana Kaylee, ¿cómo cree usted que puede declarar justicia? Usted sí se debe acordar. ¿Cómo? Con la palabra de verdad. La felicito. La felicito. El que habla verdad declara justicia. Mire, vamos a mirarlo eso en Proverbios 12:17. ¿Ya? Si usted todo el tiempo así le dé el agua hasta acá, pero dice la verdad, sí, usted declara justicia. Y si declara justicia, el efecto de la justicia, ¿qué es? La paz. Pero si una persona no habla la verdad y no declara no habla la verdad, pues no declara que justicia. Y usted va a sentir que no tiene paz, que se le ha quitado, que le ha robado la paz. Que esa persona le ha robado la paz. Porque no está hablando que con la verdad. ¿Pueden leerlo? Ella lo lee. Sí, 12:17. ¿Qué nos dice? El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaña. Ese es. El que habla verdad, ¿qué declara, hermano John? Justicia. Entonces yo estoy hablando con una persona, llega, por lo menos voy a hablar con la hermana Ivonne, y yo voy a hablar con la verdad. Y entonces usted se da cuenta que yo estoy declarando que es justicia. ¿Qué efecto va a sentir en su vida? Paz. Esa es la clave. Paz. Esa es la clave. Si usted habla con una persona y termina más sin paz, sino atribulado, él no te ha hablado con la verdad. Algo está fallando. Que él no se da cuenta, ni yo me doy cuenta, pero algo está fallando. Por eso, hermanos, esto es enseñanza. Si alguien viene y le produce a usted una angustia y termina usted como cuando esos gatos quedan así, terminamos así. Entonces, no me ha hablado a mí con la verdad, no me ha declarado justicia porque no me está hablando con la verdad. Porque yo debo de quedar, ay, qué bendición esta enseñanza, qué paz la que yo siento. Ok, se están deleitando, yo me estoy deleitando en la palabra. Bueno, todavía nos quedan como 10 minutos. Ok, ya voy a terminar. ¿De qué manera yo llego a declarar justicia? Hablando verdad. Y si habla verdad y la practica, ¿a dónde viene? Esa sí la sabe. Esa sí la saben ustedes. Si usted habla verdad y la practica, ¿a dónde va a llegar? A la justicia, a la paz. Bueno, pero hay otra más. Después de la paz viene algo más. Si usted habla la verdad para declarar justicia, pero además de hablarlo, usted la pone en práctica, la verdad, ¿a dónde va a llegar? Juan 3:21, eso lo han visto, van a llegar a dónde? Van a llegar a la luz. A la luz. Ese pedacito, yo no sé, pero se nos olvida a veces. Como digo Natalia, ese cómo se le va a olvidar ese pedacito que llega a la luz. ¿Y la luz qué es, hermano John? La enseñanza. Proverbios 6:23. No, pero está bien que dijo la vida. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. 3:21. Pero también es la enseñanza. Juan 3:21, pueden leerlo. Mas el que practica la verdad viene la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Mira todo lo que estamos hoy llevándonos. Yo le doy gracias a Dios porque Dios conmigo ha sido bueno y yo no puedo irme con esto. Yo tengo que entregarlo a todos mis consiervos. Bueno, ¿a quién Jesucristo nunca conoció?
Nunca. Los que no obedecieron. Los que no obedecieron. Entonces vamos a ir a Juan 7:23. A quienes Jesucristo nunca, eso es increíble, a quienes Jesucristo nunca conoció. ¿7 qué? A quienes Jesucristo nunca conoció. 27. 7:23. 7:23, pueden leerlo. Juan, 7:23. Mateo 7:23, discúlpeme. Ah, Mateo Mateo. 7:23. Discúlpeme. ¿Qué nos dice? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. ¿A quién? Óyeme, ¿y a quiénes les dice eso? A los que le dicen Señor. En aquel día, Señor, me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, sanidades y echamos fuera demonios. Y yo les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de qué? maldad. De maldad. Por eso es muy importante, hermanos, que entendamos nosotros el mensaje de Cristo. Entendamos cómo es que nosotros podemos disfrutar de una paz genuina y verdadera en Cristo. Nosotros tenemos que orar mucho por nuestros hermanos que no tienen este conocimiento porque están cometiendo errores tras errores tras errores, y usted se debe llenar misericordia y compasión con esa persona. Pero lo hacemos bajo 4 parámetros. Al enemigo hay que amarlo. Al que nos aborrece hay que hacerle el bien. Al que nos maldice hay que bendecirlo. Pero al que ya nos ultraja con palabras y todo eso, solamente ore por él. Ore por él, nada más. Ore por él, porque si no, te va a salir como queda uno como así. ¿Ya? Sí, porque le quita la paz, porque no le está declarando justicia a uno, porque no está hablando con la verdad. Y eso, y si ¿Qué es ultrajar? ultrajar es cuando una persona le dice groserías a otro o le pega una cachetada, ese es un vituperio o un ultraje. Puede ser un ultraje físico, que es un golpe, o un ultraje con la verbal. Los dos son maltratos verbal o maltrato físico. Entonces, por esas personas ya nosotros no podemos decir, venga que yo me quiero sentar aquí con usted a hablar, porque ese le va a dar otro puño. Entonces, solamente aléjese de esa persona y ore por él y llámenlo. Y ore por él. Ore por él porque necesita mucha oración. Ahora, ¿por qué se volvieron hacedores de maldad? Y ahí terminamos ya. ¿Por qué crees? Porque no guardaron sus mandamientos. Vamos a ver. Isaías 59:3. Y ahí terminamos. 59:3. Sí. Isaías 59:3. ¿Qué nos dice? Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. Ahí está. Entonces, ¿por qué se volvieron hacedores de maldad? Y eran predicadores que hacían milagros, sanidad y echaban fuera demonios. Porque hablaban ¿qué? Mentira. Mentira. ¿Cómo yo hablo una mentira? Cuando yo leo la Biblia y doy mi punto, mi interpretación privada, y no lo puedo sustentar por la palabra. No está fácil. Hermano Noé, no está fácil. Porque acá todo el mundo quiere enseñar y predicar la palabra de Dios, Según su criterio. pero no hay el conocimiento suficiente. Y por no haber conocimiento, dice, mi pueblo fue destruido por falta. O sea, tenía un conocimiento previo, pero le hizo falta el segundo. Y ese segundo, ellos comenzaron a hablar que mentira, creyendo que estaban diciendo la verdad. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Así que les gustaría a ustedes hoy hacer una oración por alguien que usted ve que le hace falta un poco de conocimiento, y por nosotros, para que el Señor, cuando vayamos nosotros a hablar, hablemos siempre con ¿qué? Para declarar ¿qué? Justicia. Y para tener ¿qué? Paz. Muy bien.
Y cuando vayamos a hablar con una persona y hacerle el justo juicio, debe ir la misericordia y ¿qué? Y la verdad. La verdad y la misericordia se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Salmos 85:10. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos dé una mente especial. Porque tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa mente. Porque Jesucristo dijo, separados de mí, ¿qué podemos hacer? Nada. Entonces vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y te doy gracias, Señor, porque estas cosas que son de los sabios y de los entendidos, tú nos las quisiste revelar a nosotros que somos unos niños en este maravilloso camino. Señor, haznos entender tu palabra de tal manera, Señor, que podamos contar nuestros días, que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Y llénanos, Señor, del conocimiento de tu voluntad, Padre Celestial, en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual, para que nosotros podamos, Señor, andar como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Padre Celestial, que seamos fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y con gozo te queremos dar gracias, Señor. A ti, Padre Celestial, porque nos has hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Sí, Señor, porque tú nos has trasladado, nos has libertado, nos has liberado de la potestad de las tinieblas y nos has trasladado al reino de su amado Hijo, Señor, en que tenemos, Señor, redención por su sangre y perdón de pecados. Él, mi Señor Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y en Él fueron hechos todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, potestades y principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, y el cuerpo es la iglesia. Él es el principio, Él es el primogénito de la creación, para que en todo tenga preeminencia. Y al Padre le agradó que en Jesucristo habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra. Sí, Padre, a ti te agradó esto. Y Señor, así tú reconciliaste todas las cosas y hiciste la paz mediante la sangre de su cruz. Señor, llevaste todos nuestros pecados y por fe, Señor, fuimos justificados y ahora tenemos paz para con Dios. Señor, te pedimos por nuestros amigos, por nuestros hermanos, que les falta el conocimiento. Y por nosotros, Señor, no permitas que nosotros quedemos sin conocimiento, sino llénanos de todo el conocimiento, Padre, de ese conocimiento tuyo, que es la vida, que es la enseñanza. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos, Dios les bendiga y nos vemos el día martes, si Dios quiere. Bendiciones.